Bueno, buenas tardes de nuevo a esta mesa. Qué gusto que nos estén acompañando a esta última mesa de la mañana, que aunque ya es la tarde. Y tiene como nombre Retos Epistemológicos y Metodológicos. Y nos acompaña Paloma López Medina, Karina Vanessa, Fernando Martínez y Gunari Prado. Y bueno, vamos a comenzar con Paloma López Medina Ábalos. Ella es de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana y nos va a presentar la investigación teatral en el programa educativo de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana. Por favor, Paloma, bienvenida. ¿Sí nos escuchas, Paloma? Tu micrófono está allá. Ya, es que mi conexión está un poco lenta, entonces no sé si mejor quito la cámara. Sí, mejor. Sí, adelante, por favor. Bueno, voy a comenzar. De acuerdo a Michelle Apple, la cultura escolar tiene una función política, pues apoya, difundiéndolo, un sistema de creencias y valores específico que representan los intereses hegemónicos de la sociedad y la legitimación de conocimientos como verdades totales, aunque sean limitados y parciales. Dentro de ese orden de ideas, es importante observar los planteamientos que dieron cabida al campo de la investigación teatral en el currículo declarado del Plan 2000 de la Facultad de Teatro, pues aparece en un contexto en que la Universidad Veracruzana dirigió sus esfuerzos en pos de constituir un modelo educativo innovador. Frida Díaz Barriga advierte que la innovación asociada a la aplicación de nuevos modelos curriculares para la enseñanza expresaba un propósito de responder a las demandas de la sociedad globalizada, definida como la sociedad del conocimiento. En los años 90, las modificaciones curriculares mostraron un vínculo estrecho con programas de evaluación y financiamiento, a partir de las normatividades de las políticas educativas determinadas a su vez por el contexto de la globalización, la colaboración y el comercio internacional. La consideración de que estas directrices gubernamentales y estas coyunturas de patrocinio constituían el campo en que los profesionales del teatro deberían implementar su creación da pie a la constitución del Plan 2000. Este justifica la transición a un enfoque diverso de los estudios teatrales que a su vez pondera una noción distintiva de la formación para el creador en el término teatrista, entendiendo esta nomenclatura como un ejercicio con posibilidades variadas de profesionalización. El lugar de la actividad investigadora responde a la estructura con base en el perfil diferenciado y en las áreas de orientación sustantivas del nuevo plan, que se definieron en los rubros de creación, investigación, pedagogía y gestión y producción. Declara que los saberes corresponden a las necesidades que surgen de un mercado distinto al que podía acoger al creador formado como actor únicamente. El discurso de su planteamiento se mostraba así efectivo en el campo económico, de acuerdo al fin último de insertar al egresado en el ámbito laboral. Las apreciaciones de Balaís sobre la perspectiva instrumental de la educación superior cobra sentido aquí para exponer la institucionalización del arte, que en lo educativo acepta su existencia como el medio para hacerse de una profesión con la que conseguir empleo. La currícula se articula entonces dirigida por un interés mayormente técnico a través de un orden que considera lo directamente vinculado a la materia que se enseña. Sin embargo, aunque el caso de la implementación del área de la investigación teatral procede bajo estos términos, porque responde al cometido general del perfil de egreso como teatrista, también consiste en un caso específico dado su registro tradicionalmente aceptado como perteneciente al orden epistemológico de las ciencias. Para introducir a la investigación en el campo de la actividad del arte, había que considerar al acto creador en su dimensión de actividad de la cultura, ya que de este modo su relación con otras actividades simbólicas que ya se inscribían desde el campo humanista como la sociología, la psicología y la antropología,
podían avalarle en su dar cuenta de las experiencias subjetivas y del conocimiento no legitimado como ciencia, pues era surgido de las estructuras de percepción de la conciencia no asumidas tampoco como intelecto. De ahí que busca promover la comprensión del arte ya no bajo la noción de actividad excepcional, entre comillas, es decir, la creación solo en su dimensión de, entre comillas, discurso artístico, sino en su carácter de lenguaje simbólico de la cultura, en el entendido de que de este modo se torna, entre comillas, accesible para toda la humanidad. Al especificar que la noción de teatro se alega, nuevamente, entre comillas, la visión occidental de un teatro cortesano, establece su adhesión a la intención de abrir el campo de su especificidad para investigar desde otras perspectivas como la antropología, la sociología, la pedagogía o la psicología. Si el acto creador transita a una ponderación que no solo observa su intención creadora, sino que se le circunscribe en su posibilidad de herramienta social o incluso de valorización de la cultura, es dable que la investigación, asumida como un campo apegado a la intelectualidad pura, pueda tener injerencia en el campo de la educación artística, pues permite legitimar a la experiencia de la artisticidad a través de prestarle una vía de resolución intelectual entendida desde las disposiciones del rigor científico academicista. Así el plan coloca el quehacer de la investigación en el campo del teatro, regulado por su identificación con otros campos del saber, mostrando que su utilidad estriba en que, al dirigirlo a la interdisciplina, permite un ejercicio social que rompe con cierto, entre comillas, elitismo de las artes, el cual les había sido dado por permanecer en un enfoque de sí misma centrado en el proceso de su propia artisticidad. Confirma esta premisa cuando destaca las prácticas que, cito al plan, están menos preocupadas por las razones estéticas porque se dirigen hacia un discurso sobre la cultura. Se da entonces una estrategia de doble sumisión en la noción de investigación teatral. No solo el campo del teatro aparece con intención de descentramiento de su proceso de artisticidad, sino que el propósito de la investigación dentro de los saberes teatrales se reviste de pragmatismo en su sentido de utilidad respecto al ámbito de lo artístico, pues solo de esa manera su aura de intelectualidad puede pasar por pertinente en un contexto en que las dimensiones del conocimiento perviven enfrentados. La investigación precisa, entre comillas, servir para algo en el campo ajeno de la experiencia creadora, entendida a su vez como la primacía del aspecto subjetivo en el quehacer artístico. La distinción entre los campos de la emoción y el intelecto, asociados a su vez a arte y ciencia respectivamente, implicó a la investigación como un procedimiento instrumental añadido que permitía a la conciencia del creador la, entre comillas, racionalización de los procesos. En ese sentido parecido lo advierte Pedro Alexander Sosa al sostener que la emergencia de la investigación-creación corresponde a la necesidad de incluir a la creación en los sistemas de medición de la investigación científica y tecnológica de las universidades. Sin embargo, también expresa que esta denominación que pretende relacionarlas resulta en la pérdida de las metodologías y procesos epistemológicos propios de cada uno. Ni la investigación ni la creación dejan de reducirse en su procedimiento, ni tampoco admiten conciliación, pues se coloca la contradicción entre ellas a partir de una noción binaria de la actividad humana. El Plan 2000 brindó el carácter de la implementación de los contenidos en el campo de la investigación, considerados mayormente como pertenecientes a la reflexión intelectual al declararse, cito al plan, en la perspectiva de estudios teatrales o teatrología. Así respondía a las recomendaciones surgidas en la evaluación por el organismo acreditador CIEES, que demandaba, cito la recomendación, reforzar las materias teóricas con algunas nociones de investigación, aunque siempre desde la perspectiva de los estudios aplicados a la práctica teatral. Señalaban además que se requiere dotar de herramientas de investigación que lleven al practicante a reflexionar permanentemente sobre su trabajo. Las recomendaciones legitimaban las nociones de la subalternidad del arte como experiencia generadora de conocimiento, ignorando así la posibilidad de que la experiencia artística expresara los órdenes de un campo propio y particular de investigación del proceso creador. A pesar de que desde las voces academicistas de las políticas educativas se instaban los modelos de intelectualidad teorizadora, la valorización que el Plan de Estudios 2000 realiza sobre los diversos saberes evidencia que lo asociado a lo científico-teórico se encontraba en desventaja o subordinado frente a la preeminencia de la técnica en su sentido práctico.
Con el carácter intelectual enunciado desde su discernimiento en el plan de estudios, una gran parte de la comunidad de la Facultad de Teatro lo asumió como un campo otro, ajeno, que no tenía que conformar las nociones de la actoralidad, pues todavía se entendía que el arte del actor competía exclusivamente a la práctica y que este era en realidad el cometido formativo de la escuela. Las experiencias educativas del área de la investigación tuvieron una aceptación ambivalente dentro de los procesos pedagógico-artísticos de la creación. Paradójicamente, concepciones como estas han definido que los creadores, buscando su legitimación a partir del discurso de la, entre comillas, incomprensión, ataquen lo que podría establecer un cambio en su valoración. Al asumir la legitimación del proceso creativo bajo la premisa de la contradicción, según lo explica Apple en Educación y Poder, están concordando con el poder que los coloca en su, entre comillas, lugar, es decir, en el de la desvalorización de su conocimiento desde la ciencia para el arte o el de su subalternidad desde el arte para la ciencia. El rechazo a la institucionalización de la actividad creadora y el desprecio por investigar sin la intención de elaborar una actividad investigadora desde los mecanismos, desde su experticia, más que una toma de poder sobre la hegemonía, corresponde a la sumisión al eje de la política del mercado y el consumo. Para Apple, este rechazo, lo cito, revela el papel de las instituciones educativas para ayudar a reproducir la división social del trabajo y la desigualdad de las sociedades industriales. En diálogo con el término que él mismo acuña de, entre comillas, cultura contraescolar, podría expresarse que la cultura, entre comillas, contrainstitucional que despliegan los creadores se vuelve contra ellos mismos, convirtiéndose en los artistas que requiere el mercado global y sus dominios culturales, económicos y educativos. Si hasta ahora la valía de la investigación teatral no se sostiene porque proviene de la propia estrategia de la oposición, quizá habría que trazar el camino contrario, un camino compartido a partir del cual observar como un fondo de amplitud y profundidad simultánea los procesos de generación del conocimiento. La diversidad podría convocar a la integralidad, a la completitud, si se dejara de pensar la creatividad y lo intelectual como órdenes privativos del arte y de la ciencia respectivamente, y se expresaran como órdenes de la conciencia humana, como experiencias y construcciones a partir de los cuales se comprende e interpreta el mundo en toda su hondura. Este trabajo, difícil pero necesario, quizás quebraría los puntales de la dominación para que el arte efectivamente otorgara su sentido de libertad a la experiencia del mundo a través de la investigación. Gracias. Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias. Justo en tiempo. Gracias, Paloma. Sí, me fui así en full. No, pero estuvo bien. Gracias. Bueno, le paso la palabra entonces a Karina Vanessa Castro Santana de la UNAM. Ella nos presenta la importancia de la tesis, paréntesis, investigación, la investigación, en el proceso de formación profesional en las licenciaturas de teatro. Por favor, Karina, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Pablo. Buenas tardes a todos. Voy a presentar una serie de reflexiones a partir de la experiencia docente con los alumnos en las asignaturas de investigación. Cuando se elige estudiar teatro en una universidad, estamos optando por un proceso educativo que nos ofrece la posibilidad de adquirir y desarrollar habilidades que en otros espacios de formación teatral no se adquieren. La universidad como institución de educación profesional tiene como objetivo especializar los conocimientos en una disciplina o área específica. En cualquiera de estas disciplinas, la universidad establece distintos mecanismos para autentificar y validar los procesos de formación en sus egresados. Uno de ellos, quizá el más antiguo, es el examen profesional en el que se defiende un trabajo de investigación por tesis. Cito: la palabra tesis proviene del latín thesis, que significa conclusión que se mantiene por razonamiento. Su uso más difundido corresponde al nivel de estudios superiores, donde constituye un trabajo académico, resultado de un proceso de formación ligado necesariamente a la investigación y presentada para obtener el título de licenciatura, maestría o doctorado. Fin de la cita. En opinión de Ruiz, 2005, la tesis universitaria también es una de las principales experiencias de aprendizaje del alumno y al mismo tiempo representa un mecanismo adecuado para que las universidades certifiquen las competencias de sus graduados.
De acuerdo con Soto, resalta la tesis como una fuente de desarrollo de capacidades del individuo, pues en el trabajo de investigación, el tesista puede descubrir habilidades, destrezas, aptitudes que antes desconocía, o bien desarrollarlas si ya las tenía. En consecuencia, muchas de las competencias que buscan los empresarios en los nuevos profesionales se pueden desarrollar en el proceso de elaborar una tesis. Sin duda, el proceso para realizar una tesis genera procesos cognitivos que resultan fundamentales para la formación profesional dentro de las licenciaturas en teatro o artes escénicas. De acuerdo a Piaget, los procesos cognitivos son las operaciones mentales que realiza el cerebro para procesar información. Mediante estas operaciones, el cerebro trabaja con la información que le rodea, la almacena y la analiza para tomar las decisiones correspondientes. Su influencia en la conducta los convierte en fundamentales para la adaptación al medio social y la supervivencia. Los tipos de procesos cognitivos que se pueden adquirir a partir de un desarrollo de una investigación se pueden clasificar en dos. 1. Procesos cognitivos básicos. Son la base para procesar y elaborar la información. Permiten captarla y mantenerla en el sistema. Estos son senso-percepción, atención, procesamiento de la información y memoria. En la siguiente clasificación, los procesos cognitivos superiores consisten en la unión de la información de los procesos básicos introducidos anteriormente, que son pensamiento, funciones ejecutivas, aprendizaje, lenguaje, creatividad y motivación. Los retos que significa la investigación a partir de una tesis posibilitan la aplicación de estos procesos cognitivos tanto en la vida personal como en la profesional del egresado. Actualmente, las universidades ofrecen diversos mecanismos para obtener un título. Algunas de estas opciones son, por ejemplo, titulación automática por promedio, titulación por prácticas profesionales o titulación por examen escrito de conocimientos. Sin pretender generar un debate sobre la validez o confiabilidad de estas alternativas de titulación, esta exposición pretende discernir sobre las ventajas de considerar el trabajo de investigación, paréntesis, tesis, como parte fundamental del proceso de formación profesional, así como plantear algunas de las posibles razones del por qué los egresados de las licenciaturas en teatro optan cada vez menos por la titulación sin realizar una tesis. Según la encuesta nacional de egresados, en el año 2018, la UNAM declaró que un 27% de titulados obtuvo su título por tesis, mientras que el 73% buscó otras formas de titulación. En el año 2019, después de impartir la asignatura de investigación durante un año en el modelo del Colegio de Ciencias y Humanidades SH en la UNAM, identifiqué algunas hipótesis que detonaron algunas respuestas del por qué no se opta por la modalidad de titulación por tesis. Posibles causas. Se nos inculca la separación de teoría y práctica desde la misma formación profesional en teatro. La investigación es una alternativa laboral poco considerada en los egresados de teatro. A pesar de los actuales programas de estudio, la investigación se sigue considerando como una actividad realizada por no ejecutantes. El perfil de profesores que imparten regularmente la asignatura en nivel medio superior mantienen perfiles en letras o comunicación. Incluso profesores egresados de la misma licenciatura en literatura dramática y teatro que no ejercen la investigación como actividad formal. Por lo tanto, la transmisión del conocimiento en esta asignatura se convierte en algo incomprensible para los alumnos. La multiplicidad en las alternativas de titulación, como ya mencionamos anteriormente, y la urgencia de contar con un título en el campo laboral, sobre todo en el área académica.
Al descubrir con entusiasmo que algunos alumnos de nivel medio superior sentían una satisfacción muy parecida al haber desarrollado una tesis, después de descubrirse capaces de redactar con sus propias palabras un reporte de investigación que oscilaba entre las 5 y 15 cuartillas, comencé a reflexionar sobre las maneras en que se imparten estas asignaturas de investigación, en cómo se presenta la investigación a los jóvenes estudiantes del nivel básico en secundaria y nivel medio superior. A partir de estas reflexiones, en el año 2020, desarrollé un taller de metodología de investigación dirigido a egresados de licenciaturas en teatro con el objetivo de aplicar la metodología al desarrollo de una tesis con acompañamiento psicológico, pensado en una duración de 5 meses en donde se garantizaba un avance de un 80 y 90% del trabajo de tesis. Para sorpresa mía, la mayoría de los interesados en el taller eran estudiantes o egresados de maestría y doctorado. Después de escuchar las necesidades de cada uno de los interesados, opté por no abrir el taller, ya que debía atender cada caso de manera particular y mi taller estaba diseñado para grupo. El verano anterior, en el verano del 2022, lancé un taller general sobre metodología de investigación estructurado en 8 sesiones para abordar conceptos básicos y estructuras generales de la metodología. Tuve 2 alumnas, una de licenciatura en literatura dramática y teatro que está realizando un informe académico y otra más que está iniciando su maestría en artes escénicas. Ambas alumnas desconocían y se sentían confundidas con conceptos básicos como epistemología y ontología. Durante el taller intentamos aplicar en todo momento los conceptos a su trabajo y finalmente ambas comenzaron por entender la lógica básica de una investigación, algo que quizá damos por sentado como profesores que conocen todos los alumnos y que lamentablemente no es así. El objetivo de estos talleres es atender de alguna manera esa fractura que se produce entre los egresados de licenciaturas de teatro y la investigación, para así restablecer una relación que les permita desarrollar un trabajo de tesis que contribuya a su formación profesional y personal. Gracias. Muchas gracias, Karina. Te agradezco la presentación. Le paso la palabra a Bernardo Martínez Evaristo, estudiante del doctorado en Artes y Humanidades por el Centro de Estudios en Artes y Humanidades de Monterrey, del CICAM. Nos va a presentar reflexiones en torno a los paradigmas de la investigación teatral en el contexto contemporáneo. Bienvenido, Bernardo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, pues comienzo con la lectura de esta ponencia como una reflexión. El concepto de paradigma, así como lo determinó Thomas Kuhn, sería un modelo o patrón aceptado. Asimismo, lo denominó ciencia normal y para él, abro cita, ciencia normal significa investigación basada firmemente en una o más relaciones científicas pasadas, realizaciones que alguna comunidad científica particular reconoce durante cierto tiempo como fundamento para su práctica posterior. Cierro cita. Esto significa que el científico sigue, y abro cita, las mismas reglas y normas para la práctica científica. Al mismo tiempo, sigue una serie de leyes, teorías, aplicaciones e instrumentaciones. Cierro cita. Así pues, en la investigación se podría designar como investigación tradicional. Pero hasta hace poco, la investigación de las artes, como una disciplina que aporta nuevos conocimientos, era muy paradójica y difusa. En el contexto de la investigación artística tenemos la teoría de Hank Bordo, en la que identifica la investigación artística en 3 dimensiones, a saber, abro cita, investigación sobre las artes, cierro cita. La investigación sobre las artes es la más aceptada, en la que se ubica la investigación académica, la investigación científica social sobre las artes, los estudios teatrales de manera sistemática, histórica, estética, semiótica, etc. Y tenemos otro segundo aspecto que sería la investigación para las artes. Abro cita. Esta investigación para las artes puede describirse como la investigación aplicada en el sentido estricto. En este tipo
el arte no es tanto el objeto de investigación, sino su objetivo. La investigación aporta descubrimientos e instrumentos que tienen que encontrar su camino hasta prácticas concretas de una manera u otra. El tercer punto tiene que ver con la investigación en las artes. Y abro cita, se refiere a la investigación que no asume la separación de sujeto y objeto y no contempla ninguna distancia entre el investigador y la práctica artística, ya que esta es en sí un componente esencial tanto del proceso de investigación como de los resultados de la investigación. Este acercamiento está basado en la idea de que no existe ninguna separación fundamental entre teoría y práctica en las artes. Después de todo, no hay prácticas artísticas que no estén saturadas de experiencias, historias y creencias, y a la inversa, no hay un acceso teórico o interpretación de la práctica artística que no determine especial o parcialmente esa práctica, tanto en su proceso como en su resultado final. Conceptos y teorías, experiencias y convicciones están entrelazados con las prácticas artísticas y en parte por esta razón, el arte es siempre reflexivo. Cierro cita. Al respecto, según Borgdorf, este aspecto está basado en tres perspectivas: la ontología, la epistemología y la metodología de la investigación en las artes. La primera tiene que ver fundamentalmente con, y abro cita, la naturaleza del objeto de investigación, cierro cita, que es una cuestión ontológica. La segunda tiene que ver con el conocimiento que aporta o contiene, que es una cuestión epistemológica. Y la tercera tiene que ver con los métodos u modos de trabajo del artista, una cuestión metodológica. Pese a que por lo general se suele pensar que las teorías teatrales o la cuestión de la teoría en sí misma suelen estar desvinculadas de y en las prácticas escénicas y que la práctica teatral no siempre supone una teoría, en esta reflexión privilegio a la investigación en las artes como un conocimiento teórico y práctico y que sirve para la posterioridad, ya sea para la reflexión, para el análisis o bien para visibilizar un punto de partida. Santiago Tracón Pérez reflexiona esta problemática y encuentra que la oposición entre teoría y práctica supone unas estructuras dicotómicas más densas, confusas y presentes en cualquier planteamiento o discusión sobre el arte teatral, añadiendo que es frecuente oír en debates y leer en textos que el teatro no es teoría sino práctica. Esta primera separación, asegura otra vez Tracón Pérez, suelen darse entre teórico del arte dramático y realizadores de la obra o espectáculo teatral, entre quienes, abro cita, pisan el escenario y quienes solo especulan sobre él, cierro cita. Así, podemos pensar que las cuestiones técnicas que implican procesos prácticos, como es el caso del ensayo o el entrenamiento actoral, o la elaboración de alguna puesta en escena, que su resultado efímero cumple con su finalidad al ser expuesta al público, puede justificarse precisamente por esa naturaleza del teatro que no necesariamente debe ser teorizado, documentado o sistematizado porque su misma práctica justifica su esencia de su existencia. Abro cita, según Borgdorf, el cual la producción artística es en sí misma una parte fundamental del proceso de investigación y la obra de arte es en parte el resultado de la investigación. Cierro cita. Sin embargo, esta evidencia nos invita a reflexionar a partir de unas preguntas que establece el investigador colombiano Juan David González Betancourt con respecto al reconocimiento del trabajo de la creación teatral como ejercicio investigativo. Y abro cita. ¿Qué sería Rusia para la actual escena teatral mundial sin los trabajos ampliamente difundidos de Stanislavski y Meyerbeer? ¿Dónde estaría el deslumbrante teatro contemporáneo alemán si no hubiera contado con la influencia o influyente obra de Brecht? ¿Qué sería de la tradición latinoamericana que vio en la creación colectiva un paradigma de respuesta a una nueva propuesta de entender la práctica teatral? Cierro cita. En este sentido,
advierte que todos los artistas, en el caso específico del teatro, directores, actores, incluso productores o pensadores del teatro, personalidades como Diderot, Delsart, Brecht, Artaud, Stanislavski, Meyerhold, Grotowski, Barbey-Bruch, entre muchos otros artistas, han contribuido al desarrollo de los estudios teatrales y de su práctica artística gracias al reconocimiento del componente investigativo, del componente investigativo de sus obras. Respecto a esto, si bien no significa que debamos cumplir con los cánones y sistemas de estilos que ellos proponen, nos dan unas pautas del marco teórico conceptual con respecto a las prácticas teatrales que existen. Asimismo, nos presentan diversas formas de expresiones teatrales, en tanto diferentes entradas y salidas, distintas herramientas y técnicas del arte escénico que suponen nuevas reflexiones en torno a la teoría y práctica teatral. Una segunda oposición o dicotomía se encuentra en la parte de las metodologías y técnicas que se utilizan al analizar o reflexionar las prácticas y teorías teatrales por el hecho de ser subjetivos y basarse en la interpretación crítica, hermenéutica, filosófica, estética, etcétera, del fenómeno teatral. Sin embargo, esta investigación también debe ser fundamentada y en ocasiones en esa misma fundamentación se suelen encontrar múltiples acepciones. De hecho, el mero acto de enunciar el concepto teatro es ya un constructo que deviene muchas definiciones de dicho concepto porque su naturaleza es compleja. Esto, sin embargo, demanda ser explicado de alguna manera comprensible, complejo pero dilucidado, profundo pero no confuso y que sea capaz de interpretarse, lo que significa que requiere de una deconstrucción. Deconstrucción que comienza con el desarme para identificar sus componentes fenomenológicos, etimológicos y epistemológicos, pero no para estandarizar o categorizar, sino para saber qué es eso que se hace, por qué se hace, para qué se hace tal cosa y en última instancia, cómo proponer nuevas interpretaciones o nuevas formas de expresar las artes. Utilizo este concepto como una técnica o procedimiento de hacer un análisis o reflexión, entrando directamente en la desarticulación de la idea fenoménica u objeto sujeto que se busca investigar, aunque es claro que Jacques Derrida jamás lo define como concepto o como técnica, pues estaría traicionándose a sí mismo. En una entrevista realizada por el documental de Derrida, aclara esta cuestión y dice que la misma deconstrucción puede estar en el trabajo, en la obra, dentro del sistema por ser deconstruido, sin justificar que el trabajo o análisis propone una deconstrucción, pues la deconstrucción no está en el trabajo del discurso o del trabajo, sino en un centro excéntrico, en una esquina cuya excentricidad asegura la sólida concentración del sistema. Este aspecto conceptual se refleja también en su manera de analizar los textos. Así pues, este modo de hacer una reflexión, un análisis o una interpretación es una de las varias formas de adentrarse en la investigación. En nuestro contexto, en el teatro, la deconstrucción implica un desarme, una desarticulación o una desconfiguración del objeto sujeto de estudio para distinguir lo que no se alcanza a encontrar sin un previo desarme. De manera que ese desarme conceda no solo el conocimiento de cómo está construido, sino cómo se podría construir de diferente manera y que habrá tal vez distintas maneras de construir y de construir. Lo que involucra, en el caso de una puesta en escena o un texto teatral, disertar, desestructurar en sus partes para poder analizarla, ya sea su estructura, sus componentes, sus enunciados, sus significados o entidades, o en última instancia lo que el autor pretende decir o descifrar, y que está sujeta a múltiples interpretaciones. Henk Bordor describe en el debate sobre la investigación en las artes que, por lo general, las características de este tipo de investigación son, abro cita, la reflexión y la interpretación. ¿Puedes ir cerrando, Bernardo? Tienes un poco ya el tiempo. ¿Puedes ir cerrando? Sí. Ya sea la investigación de naturaleza histórica y hermenéutica, filosófica y estética,
crítica y analítica, reconstructiva o deconstructiva, descriptiva o explicativa. Cierro cita. Desde mi punto de vista, el teatro es un fenómeno complejo porque su naturaleza no es estática y requiere esencialmente de los creadores y productores, así como del espectador. Y a partir de la transición de la humanidad, las prácticas teatrales son transitorias y los conceptos y prácticas son también transitorias. Contemporáneas en la medida en que pertenecen a una época irrepetible, efímera al difundirse en el espacio y tiempo irrepetible. Para mí, el teatro como proceso creativo que se inventa en la práctica y en la reflexión teórica o investigación teatral tiene dos aportes: teatro mundano y teatro académico. Y para esto retomo un concepto filosófico de Ernesto Castro que concibe que la filosofía se suele dar en dos ámbitos, académico y mundano. Abro cita: de forma mundana se presenta como cosmovisión cuando nos preguntamos por el bien de la belleza, de la vida, de la ideología, de la política, la sociedad, etc. Y de la forma académica no es más que un intento de elevar a conceptos esos fenómenos ideológicos o míticos, emulándolos de componentes mítico o del componente secreto. Hasta ahí nada más. Gracias. Gracias, Bernardo. Muchas gracias. Bueno, le paso la palabra a Unari Prado Coronado, de la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. Ella nos presenta estrategias y táctica en la investigación teatral en el ámbito académico. Por favor. Muchas gracias. ¿Sí me escucho? ¿Me escuchas con eco? Yo creo que hay que apagar una de las pantallas. A ver, ahí, ¿ya se oye mejor? Sí, solamente que tu presentación la puedes compartir por el celular. A ver, voy a intentarlo. Un momento, por favor. Si no, tu presentación y tu voz por un equipo y tu imagen por esta del celular. A ver, ahí, ¿se ve? Estoy compartiendo. Y ya. ¿Listo? Muy bien. Bueno, pues quisiera empezar agradeciendo por permitirme compartir a través de esta exposición las actividades que estamos desarrollando en relación a la investigación en la licenciatura de teatro de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La investigación es, desde mi punto de vista, la actividad vertebral de la formación universitaria. Investigar es un dilema al que todos los universitarios y universitarias debemos enfrentarnos, y con ello a la tarea de preguntarse todo lo que se ha aprendido, al tiempo en que se afirma un punto de vista sobre ello. De entre estas dos tareas, la de sostener respuestas es la que más inquieta a las y los estudiantes. En la formación profesional del teatro, la elaboración de preguntas investigativas es el asunto que pretendidamente los cursos de metodología de investigación pretenden zanjar. Pero responder a esas preguntas es un quehacer que rebasa el ámbito técnico de la metodología de la investigación. Entonces, ¿hay algo de cómo hacer una investigación en el arte que todavía pueda enseñarse? ¿Cuáles son esas herramientas o técnicas de investigación que permitirán a las y los estudiantes preguntarse y responder asuntos relativos al arte? Por mucho tiempo la enseñanza de la investigación en las artes no fue más que una permuta de los grandes próceres de la metodología en la ciencia social o en las humanidades, y en el mejor de los casos se abrevaba de escuelas y tendencias filosóficas. No es sino recientemente, a lo sumo 2 décadas, que comenzamos a conocer esfuerzos epistemológicos entre investicreadores, artistas escénicos e investigadores de las artes. De esos esfuerzos se ha establecido de manera amplia que pensar en relación al arte teatral es sobre todo un pensar la práctica teatral. La ciencia social ha sido las que hasta el momento ha desarrollado de manera importante los métodos de observación e interrogación de las acciones o de los modos de hacer.
El antipositivismo sociológico enunciaba que la tarea científica de los investigadores sociales no era la de explicar las causas o los efectos de una acción. Tal cosa podría darnos datos o información empírica del suceso, pero las conexiones internas que permiten la interpretación del sentido de esa acción solo podía ser posible a través de la comprensión. Se establece así que la cientificidad de las nuevas ciencias radica en el despliegue de la actitud comprensiva, misma que es una práctica como cualquier otra. A partir de ello, podríamos decir que investigar científicamente las prácticas, en este caso teatrales, conlleva el despliegue de muchas otras prácticas. Luego, ¿qué prácticas debemos llevar a cabo en la investigación teatral? ¿Cuáles de estas prácticas constituyen un camino y cuáles aparecen como una táctica que permite abrir brechas y atajos al método científico que predomina en el ámbito académico? Es importante mencionar que la presente reflexión surgió a partir de un ejercicio que comenzó como una tarea de los seminarios de investigación en la licenciatura de teatro de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana y que paulatinamente se convirtió en un espacio de reformulación del propio seminario. Al escuchar una tras otra las experiencias de investigación de egresados y egresadas, surgió la necesidad de modificar el enfoque epistemológico con el que estábamos orientando los trabajos de investigación de la licenciatura. Para explicar qué sucede con las investigaciones efectuadas, partiré de la noción de táctica y estrategia expuestas por Michel de Certeau. Exponer a través de ellas las resistencias, innovaciones, reinvenciones al método de investigación enraizado en el ámbito académico. Las nociones permiten examinar las prácticas cotidianas de sujetos sin el reduccionismo a lo individual. Por el contrario, esta observación y examinación de las prácticas se realiza en el marco social con un principio claro. Cada individualidad es el lugar donde se mueve una pluralidad incoherente y a menudo contradictoria de sus determinaciones relacionales. El proyecto sociológico de De Certeau pretende construir un manual de operaciones o esquemas de acción que, asegura el autor, posiblemente provengan de los sedimentos milenarios de la evolución interespecie, como las habilidades miméticas o proteicas en las plantas y los peces, y que fueron sofocadas por una superracionalidad dominante en Occidente. Pensemos que una de las enunciaciones de esta racionalidad es lo que conocemos como método científico o conocimiento científico. Nuestra investigación se sitúa en la construcción de frases propias con un vocabulario y una sintaxis recibidos. Su reflexión apunta a la creatividad de los consumidores o receptores de un sistema para modificar el funcionamiento de sus instituciones. Puesto en términos particulares, podríamos decir que esta reflexión apuntaría a las y los estudiantes que mediante una creatividad dispersa y una multitud de tácticas articuladas recomponen, cifran de manera diferente, se reapropian o reinventan las reglas del conocimiento, en este caso en torno al teatro, recibido en el seno de la academia y la tradición universitaria. De Certeau define las nociones de la siguiente manera. Las tácticas son prácticas insignificantes en relación al espacio tecnificado. Esas frases trazan astucias de otros intereses que no están determinados ni captados por el sistema donde se desarrolla. La estrategia es un cálculo de parte del sujeto que le permite construir un lugar propio que le servirá de base para posteriormente relacionarse con la exterioridad. La estrategia es una capitalización de un sistema técnico y de conocimiento, mientras que la táctica produce, pero sin capitalizar, dice nuestro autor. La estrategia diseñada hace más de un siglo desde el positivismo decimonónico, conocida como método científico, conlleva en su naturaleza interna un fuerte funcionalismo, una actitud utilitaria que identificamos como actitud científica. Los sistemas de conocimiento racionalistas como este obligan al investigador o investigadora a producir un conocimiento racionalmente verdadero y que además contribuye a la generación de bienestar inmediato, riqueza o capital. Es un problema acomodarnos a este sistema de producción de conocimiento por el hecho primigenio de que la investigación en las humanidades y en las artes no produce un conocimiento, o no todo el tiempo, que vaya a contribuir a la gran máquina del capital. Dicho en palabras más coloquiales, diría que los métodos de investigación siempre se dirigen a la producción de algo que debe tener una inserción inmediata en el mundo ordinario de las personas. Crear una máquina que haga algo que no podemos hacer con las propias manos, una vacuna, medicinas para una enfermedad que todavía no se nombra. Por el contrario, el conocimiento en el arte no tiene ese carácter.
Sí hay producciones, pero son de otra categoría. Son invenciones, metáforas, creaciones simbólicas, tejidos poéticos, memorias, imbricaciones heterogéneas en una forma legible, etc. Toda esta metis artística produce una micorriza. Permítanme utilizar este término de las ciencias de la ecología, que al igual que en los bosques, interconecta, regula, comunica, comparte información vital de afectos, cuerpos, formas de vida, maneras de ver, hacer o decir en las distintas comunidades o colectividades constantemente amenazadas por las estrategias de producción modernas. Luego, la observación o investigación de la producción artística puede darse a partir de una unidad de método y una homogeneidad doctrinal, o a partir del baremo de la físico-matemática que convierte en todo lo observable en estadística, datos o medición, a partir de la comprensión o de la explicación de las causas. Pero sobre todo, nuestras investigaciones deben buscar el control, el dominio del conocimiento artístico para su capitalización o instrumentación fuera del ámbito de su episteme. Al escuchar a los jóvenes investigadores, aparecía ante mí una imagen de trayectorias indeterminadas. Esta conjugación también aparece en Desertó. Estas trayectorias indeterminadas eran vagabundeos de quienes no pueden trazar un camino. Los jóvenes entrevistados expresaban la dificultad que implica al inicio del proceso de investigación el trazar un camino bien determinado y coherente con el espacio construido, escrito y prefabricado, que es el método de investigación. Ciertamente, escuchaba las descripciones de sus trayectorias de investigación y me parecían insensatas en relación a las técnicas organizadas por el sistema de la investigación científica. Simultáneamente escuchaba que todas esas trayectorias sin sentido estaban diseñadas a partir del vocabulario recibido en la formación en investigación y cifradas en una sintaxis académica. Entonces, las acciones de investigación emprendidas por estos jóvenes aparecieron como infiltraciones al sistema académico para desarrollar intereses y deseos diferentes, tal y como lo describe Desertó. Estos desplazamientos, movilizaciones, agenciamientos tácticos aprovecharon coyunturas que se abren en la propia vigilancia del sistema de investigación al interior de la academia, porque es necesario reconocerlo. Todavía mi generación fue formada en la permuta de las humanidades y la ciencia social hacia el arte, así que no estamos completamente en la propiedad de una estrategia de investigación. Como dice Desertó, las estrategias son pues acciones que gracias al principio de un lugar de poder, la propiedad de un lugar propio, elaboran lugares teóricos, sistemas y discursos totalizadores, capaces de articular un conjunto de lugares físicos donde se reparten las fuerzas. Las estrategias combinan estos tres tipos de lugares y tienden a dominar o a dominarse unos a otros. La Academia de las Artes intenta ganar un lugar físico. Probablemente tiene un lugar de poder, pero no tiene un lugar teórico en relación a la producción de conocimiento completamente acabado. Por otro lado, las tácticas sacuden, perturban el poder. ¿No debería acaso el arte incentivar el pensamiento táctico frente a los sistemas académicos? ¿Por qué seguimos insistiendo en organizarnos científicamente cuando todo dentro de la institución tecnocientífica se desmorona? ¿Y si preservamos la imaginación frente a la racionalidad? ¿Y si pugnamos más por la frónesis que por la episteme? Quisiera terminar esta breve intervención haciendo hincapié en una consideración. En el pospaleolítico, lo humano y el arte nacieron gemelares. La antropología y la historia del arte sostienen que conforme los Homo sapiens encontraron maneras efectivas de sobrevivir, las expresiones artísticas se robustecieron, complejizaron y ampliaron. Pero hay evidencia empírica suficiente que nos podría permitir invertir la afirmación. Es decir, conforme las expresiones artísticas se robustecieron, complejizaron y ampliaron, se garantizó la sobrevivencia de la especie humana. Por otro lado, los proyectos civilizatorios fundados en la tecnociencia, todos han puesto al borde de la desaparición a nuestra especie. Muchas gracias. Muchas gracias, Unari. Muchísimas gracias a todas y a todos. Si quieres dejar de compartir. Sí, estaba averiguando cómo hacerlo. Sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos todavía unos 10 minutitos. Si quiere alguien, creo que no veo comentarios todavía, pero si alguien quiere comentar de ustedes o de las personas que están aquí en el Zoom, adelante.
O sea, yo comparto muchísimo la mirada de Gunari, justamente acerca de estas posibilidades, estas nuevas maneras de aproximarnos a nuestros estudios y ese cuestionamiento que debe ser constante acerca del paradigma dominante, a partir justamente de permitirle la emergencia de otros discursos, de otras miradas que puedan enriquecer el quehacer teatral. Gracias. Gracias, Jovita. Sí, Eduardo Ledesma, por favor. Gracias, buenas tardes. ¿Me escucho, verdad? Sí. Gracias. Sí, dos inquietudes. La primera sería para Karina Castro, como egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, también es mi caso. Y estaba pensando en si tiene alguna postura en relación con lo que ha sido el abandono de la guía de estilo editorial de la facultad, hecha por parte de Mauricio López Valdés, que yo creo que es un desacierto en la medida en que sigue con mucho rigor el sistema de notación hispánico que ha generado muchas de las fortalezas culturales de nuestra tradición, evidentemente nuestra lengua. Creo que metodológicamente significa un entrenamiento muy importante ese documento y que lamentablemente muchos colegios han dejado de atenderlo, probablemente para privilegiar el sistema APA, ¿no? Esa pregunta. Y la otra pregunta sería para todos los ponentes. Pienso en la postura de Tzvetan Todorov en relación con el estructuralismo ruso, cuando él habla de esa tradición que para él fue fundamental en su quehacer, y dice que en realidad lo que demuestra el estructuralismo ruso es que el pensar que una escuela de enseñanza o de formación ofrece una metodología puede ser un error, porque en realidad lo que probablemente hacemos como investigadores no es demostrar una metodología, ni mucho menos generarla, sino más bien construir el objeto de estudio. Y creo que en el caso del teatro sería muy importante empezar a pensar en esa posibilidad, en lugar de comprometernos con paradigmas epistemológicos, claro, sin dejar de atender a aquellos que nos puedan resultar importantes o pertinentes, quizá pensar y enfocarnos en la construcción de nuestros objetos de estudio. ¿Le quieren responder, Eduardo? Karina, me parece que fue la pregunta, ¿no? Ah, Gunari, perdón. O Karina. ¿Toma la palabra? Sí. ¿Sí? Bueno, yo estaría de acuerdo con ello, ¿no? En el sentido de que a diferencia, ¿no?, de otros ámbitos del conocimiento, los objetos, sujetos, acontecimientos de estudio, pues son relacionales, ¿no? Tiene que ver con el enfoque, el encuadre que haga el investigador. Y que sí, que tenemos que orientar nuestra investigación hacia allá. Sin embargo, todavía tenemos retos, o sea, yo no creo que nos podamos desentender por completo de las herramientas epistemológicas, porque cuando los chavos llegan a la licenciatura de teatro, tienen una formación desde secundaria y preparatoria, y a veces a nivel técnico, en esta mirada dominante técnico-científica, ¿no? Y entonces cuando se enfrentan a estos retos de la investigación, pues ellos de antemano ya tienen una serie de prejuicios de cómo acercarse a aquello, construcción de un problema, una hipótesis, un marco, y entonces toda esa camisa de fuerza, ¿no? Tenemos que, como decían hace un momento, deconstruirla, replantearla, dinamitarla, amputarla, para entender que dentro del conocimiento artístico hay otras lógicas, ¿no? A mí el concepto de táctica me permite hablar de esa otra lógica dentro de la naturaleza del conocimiento artístico. Pero es muy difícil desmontar toda esa manera de ver el mundo desde esta cientificidad ruda, dura, matemática, técnica, desde esta idea de que el conocimiento tiene que ser útil en una utilidad así pragmática inmediata,
¿no? Esa respuesta cuesta mucho trabajo, ¿no? No solamente al interior de nuestra comunidad, sino hacia el exterior, o sea, es la solicitud de CONACYT, de FONCA, de todos, ¿no? Entonces, creo que son muchos retos, no solamente la deconstrucción epistemológica y la construcción de nuestros objetos, sino todos los prejuicios, ¿no?, que se arrastran a partir de qué tipo de conocimiento se produce en el arte, cómo se investiga en el arte, cuáles son sus aplicaciones teórico-intelectuales, terapéuticas, sociales, ¿no?, etcétera. Gracias, Gunnar. Y Karina, ¿quieres comentar? Responder, más bien. Sí, bueno, ya se mencionaron varias cosas, pero retomando un poquito esto que comenta Gunnari, yo creo que conectando también un poco con la pregunta inicial, cuando se establecen estructuras o paradigmas como en este caso de pronto estos documentos que empiezan a darle más importancia a formatos como lo de APA, esto justo se conecta con lo que dice Gunnari, ¿no? Hay una necesidad afuera de la academia que está exigiendo ciertos formatos, ciertos criterios que se deben cumplir. Pero más allá de eso, yo creo que hay que mirar hacia lo que se genera en la investigación, como lo estaba mencionando en mi exposición, al individuo. ¿Qué es lo que pasa con el individuo? Que también ya mencionó un poco también Gunnari, sobre los beneficios que tiene o lo que puede desarrollar a partir de estos procesos cognitivos. Más allá de seguir estos formatos, estas cosas que se van solicitando, que nos vemos obligados a hacer desde la academia por una cuestión formal, por una cuestión de estructuras, de paradigmas. Yo creo que también hay que, en lugar de hablar del conocimiento como útil, pues también lo que está aportándonos a nosotros como personas, como individuos, como seres humanos, los procesos de investigación. Y creo que ahí también hay que poner el énfasis, porque si bien los jóvenes que llegan a una universidad, que se integran a una licenciatura, no tienen esta formación o esta cercanía con los conceptos, con la investigación, independientemente de la metodología que se les haya enseñado, hay una ruptura, hay una fractura. Por eso es que yo lo que observo es que no hay un interés, no hay una comprensión. Más que interés, una comprensión de qué es la investigación, qué es una metodología, cómo la puedo formular yo a partir de mi persona como individuo y cómo la puedo tomar como un beneficio para mí. Simplemente se ve como una asignatura más o se ve como un proceso muy lejano a lo humano. Y creo que lo interesante sería como regresar justamente a encontrar esta conexión, esta lógica. Yo hablo también mucho de la lógica de la investigación. Tenemos que partir de una lógica. Si los alumnos no entienden ni siquiera qué es una investigación, ni una tesis desde el nivel medio superior, difícilmente van a optar por hacer una tesis en la licenciatura, porque no tienen el conocimiento básico. Entonces, bueno, a mí me parece que es un problema de raíz mucho más profundo, sí, que tiene que ver con justamente los procesos educativos del país. Gracias, Karina. Michiko, Hanaka, por favor. Sí, me gustó mucho la ponencia de Gunnari. Coincido con Jovita y yo quiero enfatizar la reflexión que ella hace. Es así como ¿por qué del arte? ¿No? ¿Por qué necesitamos pues tener arte y propagar este conocimiento y experiencia artística? Porque eso tiene que ver algo, la esencia del ser humano, y que en este sentido, cuando yo estaba reflexionando sentido desde Quizano, es que en el origen de su compromiso con teatro está esa experiencia de gran pues, destrucción humana, ofensa a la vida humana, tanto por motivo de desastre natural como abuso del poder. Entonces,
lo que hay que hacer es preparar la población, la gente, cada uno, tener capacidad y conocimiento para poder afrontar a ese poder, tanto de destructiva de naturaleza como humana. Y en ese sentido, arte, especialmente teatral, es una capacidad de vivir, de entrar y poder preparar, estar expuesta a situaciones extremas también. En ese sentido, en México, donde hay un problema de violencia que amenaza la vida cotidianamente, yo creo que no basta el programa de AMLO de solución económico-social, de proveer de los mínimo indispensable para la subsistencia, sino que esa capacidad humana en cada uno de niños y de adultos para que pueda entender y vivir y tener alternativas. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, estamos en tiempo. Gracias. Yo les doy las gracias. Vamos a hacer un receso y para la jornada vespertina que empieza a las 4:30. Los esperamos. Gracias por esta mañana que estuvo muy nutrida. Y bueno, la mesa de las 4:30 es de pronóstico reservado. Tiene título de Indisciplinamientos teóricos territorios fronterizos. Así que los esperamos en un rato más a las 4:30. Bueno, pues muchas gracias a toda esta jornada matutina. Me despido. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.